Y ahora, hermanos, abra sus Biblias, abramos las Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer versículos en primer lugar 26 y 27. Génesis capítulo 1, 26, 27. Y luego que terminemos esos dos versículos voy a decir cuál es la próxima lectura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vamos a Génesis 2, versículos 7 a 9 y versículo 15. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Señor, con reverencia abrimos tu palabra. También lo hacemos de manera expectante, Señor, reconociendo que cuando vamos a ella con la disposición que tú anhelas, tu revelación viene desde lo alto a nuestras vidas. Tú traes sabiduría y conocimiento. Tú abres nuestro entendimiento espiritual y nos permites, Señor, en la medida de nuestra obediencia a tu palabra, conocer más allá de lo que el mundo nos enseña. Un conocimiento que nos edifica mientras estamos en la tierra. Un conocimiento que sigue con nosotros cuando traspasamos la eternidad. Gracias, Padre, porque en esta hora, confiados en tu palabra, podemos abrirla y esperar en ti. Señor, que nuestro pensamiento se amolde al tuyo, que nuestro deseo sea ser llenos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús invoco en esta hora el Espíritu Santo. Padre, para que me des la ayuda que necesito y pueda el Espíritu transmitir lo que tú quieres. Y para que cada uno de nosotros como oyentes ávidos podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esta es la introducción a una serie de estudios que el Señor nos ha pedido tener durante este año. El tema general de estos estudios es afirmando los fundamentos. Afirmando los fundamentos. Y vamos a hacer este estudio como introducción porque necesitamos partir del principio. No podemos conocer los fundamentos si no vamos al principio. Y antes de que Dios formara al hombre, la palabra de Él registra lo siguiente. Esta palabra, Génesis hasta Deuteronomio, fue revelación que Dios dio de forma directa a Moisés. Y nosotros queremos, como iglesia de Dios, como pueblo que dice que le cree a Dios, acercarnos a esa palabra con oídos abiertos, con la humildad para saber que el Dios que habla, habla y cuando habla lo hace de una forma tan especial que no podemos tener duda de aquello que Dios nos revela. Dice esa palabra que Dios dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Leo la primera parte de este versículo. Y Dios creó, dice el versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y después de Dios crear, después de Dios manifestar su voluntad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, con nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y hacerlo, llevarlo a cabo. Dice la palabra de Dios que Dios sopló el aliento de vida y fue hecho el hombre un ser viviente. Estoy ahora en Génesis 2, versículo 7. Dios sopló
sopló sobre el hombre. Dice, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre que había formado fue hecho un ser viviente. Y yo quiero empezar, todos observemos cuán importante es darnos cuenta de que Dios utilizó la palabra formar por primera vez, después de haber ido concluyendo cada acto de la creación. Por favor, si usted tiene su Biblia, puede buscar en el capítulo 1, antes de cada momento donde el poder de Dios es desatado por medio de su palabra, Dios usa las siguientes frases. En primer lugar dijo, sea la luz. Sea. Es la palabra que desata lo que Dios quiere hacer. En segundo lugar dijo, haya expansión. En tercer lugar dijo, júntense las aguas. Más tarde dice, descúbrase lo seco. Más tarde dice, produzca la tierra hierba. Luego dice, haya lumbreras. Más tarde dice, produzcan las aguas seres vivientes. Y luego dice, produzca la tierra seres vivientes. Cada palabra, sea, produzca, haya, son palabras que desatan el poder de Dios. Son palabras que Dios utilizó para llevar a cabo aquello que Él tenía en su corazón. Después de haber terminado con cada uno de esos actos creativos, Dios usa la palabra formó. Dios formó al hombre. Mientras dice palabras y al momento de decir cada una de esas palabras toma forma, se materializa lo que Dios quiere, en este momento dice la Biblia que Dios formó. La palabra hebrea para formar es la palabra yaksar y significa moldear, darle forma a algo o llevar a la forma que se desea. Y eso significa, hermanos, que Dios formó al hombre, Dios le dio la forma que quería al hombre, pero empieza usando un material de la tierra. Toma barro, arcilla, y Dios empieza, el Dios eterno, empieza a formar cada parte que ya había planeado que el hombre tuviera en lo que se refiere al cuerpo físico. Dios es el que dice que va a formar, que va a moldear, que va a llevar a cabo un plan que en su eternidad Él se propuso en sí mismo. Es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que quiere llevar a cabo eso. Y el que hizo la tierra es el mismo que hace de ese barro, no tomó otro material, barro, lo toma y le da forma. Dios pudo usar diamantes, Dios pudo usar oro en nuestra creación, pudo haber hecho metales, pero Él tomó barro y a ese barro le dio forma. Y después de hacerlo, de ver allí lo que iba a ser ese ser humano viviente, es que Dios sopla sobre ese futuro hombre, sopla su espíritu. Es el neuma de Dios que enciende la vida en el ser humano. Ahora, si ustedes oyeron lo que ahorita leímos, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es esa imagen de Dios puesta en el hombre? ¿Es el cuerpo físico? No. Dice dijo hace muchos años un comentarista cristiano muy conocido, Matthew Henry, dijo, Dios hizo al hombre un mundo pequeño, pues consta del alma y cuerpo. Entiéndase, cielo y tierra. Dios puso en nosotros la parte espiritual, alma y espíritu. Eso viene del cielo, eso desciende de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de Dios. Dios quiso que esa criatura que Él iba a hacer tuviera esos dos estados, pero que al mismo tiempo fuera tripartito. Cuerpo, lo externo, interno, más adentro, el yo interior. Quiso darnos el alma y allí puso los atributos divinos. Hermanos, apréndase eso, por favor. Los atributos de Dios, los que Él nos regaló, están en nuestra alma.
Pero eso todavía no tenía vida hasta que Él sopló la parte más interna que usted y yo tenemos, que se llama el espíritu. Al dar vida, al soplar Él, al Él regalar el espíritu, dice, y fue hecho el hombre un ser viviente. El hombre no es una casualidad. El hombre no es resultado de hechos fortuitos, circunstanciales, hechos al azar. De hecho, la palabra azar no existe en el vocabulario de Dios, porque el azar lo usa la gente que no conoce a Dios. Dios todo lo tiene en su gran sabiduría planeado. Lo que vemos es resultado de sus planes. Ahora bien, el hombre sí es una persona que tiene algo especial, porque Dios puso en él su imagen y su semejanza. Nuestra especialidad es que tenemos atributos divinos, atributos divinos, facultades divinas. Yo quiero que usted vaya, por favor, a Lucas capítulo 3. Vamos a dar un salto hacia adelante para ver este versículo. Y de esta manera nos daremos todavía un poco más de cuenta de que somos para Dios una creación especial y con propósito. Fíjese cómo dice en Lucas capítulo 3, leo el versículo 38. Esta lista de nombres que usted ve ahí es la genealogía de Jesús. Hay dos genealogías en la Biblia, una está en Mateo, otra está en Lucas, pero esta genealogía Lucas la hace de atrás, de adelante hacia atrás. Empieza con Jesús para terminar con Adán. Yo quiero que por favor usted escuche esto. Dice en el versículo 38, Adán, hijo de Dios. Atención, Adán, hijo de Dios. Y luego dice, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si usted lo ve así, voltemos esto y pongamos hijo Adán, hijo de Dios, Set, hijo de Adán. ¿Usted está entendiendo lo que queremos decir? O lo que está diciendo Lucas. Adán es la primera criatura que Dios hace y porque es el que la hace, le llama su hijo. El primer Adán es hijo de Dios. Por lo tanto, tiene naturaleza de Dios porque Dios le regaló el alma. Allí donde está el amor, donde están las emociones, donde está la mente, donde está la capacidad de pensar. Esto viene de Dios. Si usted es inteligente, porque Dios le regaló inteligencia. Si tiene sabiduría, es porque Dios se la regaló. Todos los atributos de Dios están ahí. Ahora bien, ¿qué dice el Salmo 8? El Salmo 8, versículos 5 y 6, nos dicen que el hombre fue hecho, dice allí David, asombrado con esta maravilla que Dios ha hecho, dijo de forma siguiente, Salmo 8, 5, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Y el salmista está diciendo, por regalarle atributos divinos, es que el hombre tiene dentro de la creación un lugar especial. Un lugar especial que lo capacita para, dice ahí, mostrar esas facultades en la forma en que rige, en que gobierna la creación que Dios le puso, le dio a gobernar. Cuando Adán abrió los ojos, ¿a quién es la primera persona infinita que ve? Lo ve a través de la creación y lo ve porque la presencia de Dios era la que estaba allí haciéndolo a él. No sé si usted va a seguir la línea. Lo primero que el ser humano ve cuando Dios lo crea es a Dios mismo. El testimonio que Dios imprime en nosotros desde el momento de nuestra creación es que Él es el primero en nuestras vidas. Y por ser el primero,
Hay un vínculo, una relación que Dios establece para que nosotros podamos recordar a través del tiempo, los seres humanos, la humanidad, que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Lo segundo que nosotros vemos o que debemos notar en lo que es la formación de Dios a Adán, es que Adán, escuche bien, fue formado no en el Edén, sino fuera del Edén. Atención. Adán no fue formado en el Edén, fue formado fuera del Edén. Dice la Biblia que Dios plantó, otra palabra clave, Dios plantó un huerto al que le llamó Edén y lo hizo tan precioso y tan extraordinario, tan bello, que ahí la Biblia da unas pinceladas de lo que tenía ese huerto. Ríos, toda clase de árbol agradable a los ojos y a la vista. Y entonces Dios, después de haber hecho eso, haberlo plantado de antemano y formar a Adán, dice que lo llevó, por favor, lo tomó, lo llevó allí y lo hizo mayordomo del mismo. Escuche bien, mire qué palabras tan bellas. Dios forma al hombre, pero cuando lo forma ya tiene la provisión para el hombre. Nos hace con necesidades, pero antes de declarar sobre nosotros vida, ya esas necesidades están previstas y resueltas. Lo segundo que Dios le enseña al ser humano es que antes de que Él nos diera la vida, ya Él tenía para nosotros la provisión que necesitábamos. Y está enseñándole al ser humano la confianza total en el Creador. El cuidado de Dios. Trate de verlo. Cuando los hijos empiezan a caminar, ¿cómo lo llevan los padres? Los van llevando de mano. Dice aquí que Dios tomó al hombre que formó, lo tomó Él, lo tomó y lo llevó allá. Adán, mira la sorpresa que te tengo. Y cuando Adán vio aquello, ya antes dice la Biblia, que en el último versículo, del versículo del capítulo 1 dice, y vio Dios que era bueno en gran manera todo lo que había hecho. Imagínense que además de eso, Dios hace un lugar tan especial y coloca al ser humano allí. Cuidado y protección. Dios enseña desde el principio que cuida a cada criatura que viene a esta tierra, que quiere mostrarse como el Padre que es. Tomó y llevó. Y al colocarlo allí, entonces el Señor hizo una serie de cosas. Yo quiero, por favor, no nos olvidemos, hay amor. Dios hizo al ser humano por amor. Dios no estaba obligado a hacernos, a crearnos. Si Dios no nos crea, no tenemos idea ni siquiera porque no fuimos creados. No hay existencia. Pero Dios nos hace y nos hace con la capacidad de entender quién nos hizo y para qué nos hizo. Ahora, ¿qué quiere decir Edén? Edén quiere decir deleite, placer. Dios nos hizo para que vivamos de forma placentera. No en agonía, no en angustia, no con taquicardia, no en inseguridad. ¿Qué me va a deparar el futuro? No perdiendo el sueño cada día. Dios nos hizo para que vivamos totalmente, para usar una palabra moderna, relajados. Para eso nos creó el Señor. ¿Y dónde nos lleva? Escuche, Dios no hizo al hombre de diamante ni de oro, como dije ahorita, pero tampoco le hizo un palacio. Dios lo hizo del barro y lo dejó en contacto con su ambiente. Expansión, belleza celestial, agua que corría, todo lo que había producía en el hombre deleite. Ahora nos encerramos en 4 paredes y calles asfaltadas y monstruosos edificios y queremos tener sanidad. No la podemos tener porque Dios nos hizo para estar en contacto con el ambiente que Él preparó para nosotros. Entonces, hermanos, escuche, desde el principio Dios quiso que el ser humano viviera en paz.
en armonía con Dios, relación de abajo hacia arriba, en armonía consigo mismo, paz interior, y en armonía con sus semejantes, relación horizontal. No se olvide de ese orden, esa es la jerarquía que Dios establece. Un ser humano que pueda convivir consigo mismo porque tiene paz con Dios, y al tener paz con Dios, tiene paz con los que le rodean. No podemos ser de otra manera. Y cuando rompemos eso que Dios estableció, viene a nuestra vida toda esta ansiedad, toda esta inquietud, toda esta manera de vivir que está totalmente contraria a lo que Dios quería. Tercer elemento. Lo tercero que Dios quiso es que Adán conociera y escuchara su voz desde el principio, por medio de mandamientos y leyes que servirían de límite, de frontera. Hasta aquí, Adán, tú puedes llegar. No las traspases. Escúcheme, el ser humano era perfecto cuando Dios lo hizo, totalmente perfecto. No había pecado, no conocimiento del mal. Pero en la misericordia de Dios, Dios le enseña al ser humano, por amor, que hay límites que no debe traspasar, porque si los traspasa, la libertad y especialidad que Dios le dio iba a ser totalmente destruida. Cuando Dios dice, no comas de esto que representa lo que tú no debes en tu vida tocar, que es el mal, no te acerques a eso, Dios le está diciendo, existe el mal. Y aunque el mundo de hoy lo niegue, las evidencias a través de la historia nos están diciendo que el mal es real. Solo una persona que quiere ser necia en su pensamiento se atreve a decir que el mal no existe. El mal es real. Ahora, Dios quería que el ser humano no lo tocara. Sí le dice, existe, pero no lo toques. Y te he facultado para que puedas no tocarlo. Porque no fue que Dios le dijo, te creé y ahora existe el mal y vas a tener problemas porque tarde o temprano lo vas a tocar. No, no fue eso. Escúchame, hermanos, evalúe y valore. Dios nos hizo con capacidad para no pecar. Pero como puso su semejanza en nosotros, nos dio voluntad. Y nos dio libertad para elegir, porque si no, no seríamos o no tendríamos la imagen de Dios. Escuche, lo que hace al ser humano diferente son esos atributos que nos permiten tomar decisiones basándonos en los atributos que Dios nos ha dado. Así que Dios le dio mandatos. Desde el principio, el ser humano fue hecho por Dios para obedecer leyes. Leyes, hermanos. No nos hizo personas para no estar bajo la ley, sino bajo la ley de Dios. Y entonces, ese amor a Dios limita la libertad. Porque por amor no quiere que el hombre sufra, que el ser humano se envuelva en el pecado, que es lo que trae el sufrimiento, sino que quiere que el hombre permanezca consciente de que hay algo que no debo tocar, pero elijo no tocarlo. ¿Me hago entender? Y entonces el Señor, al hacer eso, hizo responsable al hombre de que el ser humano debe darle cuentas a Dios de lo que hace. La voluntad y el regalo de la libertad. Escuche algo que el mundo de hoy está borrando. La libertad que tenemos y la voluntad para elegir desde el principio Dios dijo, tiene consecuencias. En el día de hoy se dice, haz lo que tú quieras, pero no se le dice a la persona, y estas son las consecuencias. Se ha quitado del hombre la responsabilidad ante de Dios, o se le quiere quitar al hombre la responsabilidad, pero Dios se aseguró de que esa responsabilidad estuviera siempre allí enviando su luz y puso en nosotros algo que se llama conciencia. La podemos acallar, le podemos decir, te voy a reeducar de otra manera, pero la conciencia sigue estando ahí. Y un día, dice el Señor, las conciencias tendrán que darle cuenta a Dios y la voluntad tendrá que darle cuenta a Dios.
las elecciones que hacemos y las consecuencias que traen, nosotros tendremos que darle cuenta a Dios. Ahora, cuando Dios pone el límite, en nosotros está la capacidad de obedecer. Dios no nos hizo personas sin obediencia, sino personas obedientes. Y la obediencia es lo que preserva, lo que va a permitir que el pecado no nos asfixie. Adán y Eva tenían la capacidad, por ser personas totalmente inocentes, de mantenerse sin tocar el pecado, sin desear el pecado. Sabían más que tú y yo, porque nosotros estamos contaminados ya por el pecado. Sabían más que tú y yo evitar aquello que hacía daño. Y Dios confió en ellos, su palabra. Quiero subrayar esto, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo creyeron hasta un punto. Y ayer y hoy es lo mismo, obedecer la palabra de Dios es lo que nos mantendrá en intimidad con Él y lo que nos permitirá apartarnos del mal. Eso que Dios le llama temor reverente. Eso que Dios dice, sabiduría es que tú estés haciendo mi voluntad. Y cuando la hagas, entonces esa voluntad te enseñará a mantenerte dentro de mi camino, dentro de mi propósito. Y será tu gozo hacer mi voluntad. Nos daremos cuenta la riqueza que existe en no cuestionar a Dios, sino aceptar su voluntad como buena, agradable y perfecta. Ellos lo sabían. En cuarto lugar, Dios hizo a Adán una persona totalmente consciente de sus bendiciones. Voy a mencionar 5 bendiciones de las que Adán y Eva estaban conscientes. Número 1, sabía que Dios era su creador y él el único ser creado al principio de la creación. El único habitante en la tierra era Adán. Ahí andan una serie de teorías diciendo que había muchísima gente. Pues mire que no. Y siempre usan el versículo que está en capítulo 4 de que Adán conoció a su mujer en esa tierra. Conocer en el contexto bíblico en que se está hablando es tuvo intimidad sexual con ella. Pero los descendientes de Adán y Eva son los que poblaron la tierra. Por cuanto Dios cuando los unió le dijo, fructifiquen y llenen la tierra. ¿Me está siguiendo, hermano? Estamos tan invadidos por las corrientes del mundo que ponemos en duda lo que Dios dice. Pero este es el orden, es Dios el que está revelándonos esto. Por lo tanto, él estaba consciente de que era el único ser humano. Dios era el creador. Y él era diferente al resto de las especies. Atención, Adán no era un buey. Adán no era un delfín. Adán no era un protozoario, punto. Adán no era un mono. Dios hizo los animales, las aves y los peces y le dijo a Adán y luego a Eva, ustedes gobiernen esas especies. Hermano, usted me está siguiendo. Dice Génesis 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Entonces hace esta anotación, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios le trajo todos los animales, aves y peces. Y le dijo a Adán, ponle nombre. Y siempre menciono cuando llego a ese versículo algo muy importante. Se dice en psicología y en neuropsicología que esa es una de las facultades más especializadas que tiene el ser humano. Nominar. Ponerle nombre a las cosas. Vaya, por fin lo descubrieron. Pero ¿quién fue que dijo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo puso en el ser humano? Dios lo puso. Dios lo puso. Nosotros le ponemos nombre a las cosas. Dios nos dio esa facultad. Ahora fíjense, el primer trabajo que Dios le da a Adán es el siguiente, lo voy a decir dentro de un ratito, pero el segundo que le da es, mira, entretente. Trata de pensar, ¿cuántas aves hay? ¿Cuántos animales hay? Y está comprobado que no existen todas las que había, que el hombre las ha exterminado. Pero el Señor le dijo, usa tu creatividad.
ponle nombres. Y añade allí en el versículo, y el nombre que Adán le puso es el nombre que tienen. No, pero usted no se emociona, yo me emociono. Usted no se emociona. Dios le dijo, parécete a mí. Yo te he hecho mi hijo, haz las cosas como yo las hago. ¿Quién le puso nombre a las estrellas? ¿Y se pueden contar? Eso le dijo Dios a Job. Yo le puse nombre a las estrellas. Y dice, yo conozco toda ave del campo y toda bestia que se mueve en el campo. Dios es el que pone nombres y nos regaló esa facultad. Por lo tanto, hermanos, Adán y Eva luego no se parecen a los animales, sino que Dios los hace mayordomos de los animales. Voy a seguir. Adán sabía claramente que Dios lo había puesto a cuidar y cultivar el huerto. El huerto era perfecto, pero Dios le dijo, cuídalo, lábralo. Y lo puso a trabajar porque el ser humano no fue hecho por Dios para estar desocupado. Dios no hizo seres humanos perezosos. Cristo luego dice en el Nuevo Testamento, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hijos de Dios, sentados en la maquita todo el tiempo. Y tráeme la Coca-Colita y una limonadita, y qué bueno es estar aquí. Eso no está bien. Por eso hay unos días de vacaciones, pero el resto del tiempo, mire cómo Dios lo estableció. 6 días trabajará el hombre y uno. No dijo, 6 días descansen y uno trabajen. Y a través de los tiempos, para mencionarles uno, Francia ha querido desde hace muchos años, pero mucho tiempo, querer cambiar. Estamos cambiando, tratando de cambiar ese orden, pero Dios dice, no, ese es el orden, ahí es donde está el equilibrio. Usted descansa un día y usted es productivo los otros días. Y puso como ejemplo él mismo. Él creó en 6 días y dice, y reposó Dios al 7º día y lo bendijo. Y no voy a entrar en eso para que no haya conflictos. Y lo bendijo. Dios le mostró a Adán, cuarto punto. Dios le mostró a Adán, escuche bien. Dios le mostró a Adán. Dios fue que lo vio. Dios vio la soledad de Adán. No, Adán no sabía que estaba solo. Por favor, hermano, escúcheme. Es Dios que ve la soledad de Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces, Adán aprendió, qué bueno es Dios, cuánto me ama. Vio mi soledad y me buscó ayuda, pero no ayuda cualquiera, ayuda idónea. Y se dio cuenta que por la voluntad de Dios, esa mujer era su compañera. Escuche, la palabra lo dice él. Es Adán mismo que dice, la mujer que me diste por compañera. El matrimonio es más que lo que los ojos producen. El matrimonio es más que intereses personales. La relación establecida por Dios está basada en el compañerismo. Por eso nuestros fracasos en el día de hoy, porque no hemos aprendido lo que eso significa. Próximo punto, Adán reconoció que tanto él como ella, atención, tanto Adán como la mujer que Dios le trae, ayuda idónea, eran sexualmente diferentes. Punto clave. Estaremos mirando los fundamentos, estoy tocando las pinceladas. Punto clave. Adán se dio cuenta cuando Dios le trajo a Eva que Eva era sexualmente diferente a él. En Génesis 2:2 dice, y Adán recibe a esa persona que Dios le trae y le dice, esta es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos, porque de mí salió, será llamada varona. El término en hebreo es ish. Él se llamaba Ish.
Y cuando la ve dice, Isha, esta es como yo pero diferente. Escuche, desde el principio Dios puso en nosotros que había una diferencia. Estructuralmente hablando, anatómicamente hablando, había una diferencia entre el hombre y la mujer. Y ahí Dios le llamó a Adán, Adán, y a la mujer le llamó mujer. Hermanos, si algo le dice, vaya apuntándolo. Dios ambos los bendijo cuando los tomó. Mira, aquí está, esta mujer es para ti. Y dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifíquense y llenen la tierra. Así que Dios bendijo la procreación. Por eso que no somos bendecidos aquí. Muchos niños. Le dijo, fructifíquense. Pero el Señor enseñó que aunque ambos podían procrear, solo Eva podía concebir y dar a luz. Apúntelo por ahí. Solo la mujer podía concebir y dar a luz. Ambos fructíferos, necesarios los genes y los cromosomas de ambos, pero solo la mujer, a la mujer Dios le dio la facultad de concebir y de dar a luz. ¿Está claro? Bien, hermanos. Siguiente punto. Adán estaba consciente de la jerarquía que Dios había establecido en la tierra. Hombre y mujer superiores a los animales por tener la imagen de Dios. Punto número 2. Ambos encargados de poblar la tierra. Ambos. No solo varones, no solo hembras, ambos. Y luego ambos con autoridad para sojuzgar y señorear los peces y las aves y las bestias que Dios había creído. No somos iguales los animales y los hombres. En Argentina se acaba de dar un edicto, un decreto legal, de que una mona que había en Argentina, se le ha dado personería jurídica, se le ha dado derechos de ser humano. No, ustedes no están oyendo lo que está pasando. ¿Cómo un animal puede ser visto como un ser humano? Hermanos, voy a terminar de esta manera. Adán sabía todo eso y luego Eva lo supo también porque Dios transmitió las mismas leyes para ambos. Y lo que sostenía y pudo sostener la humanidad sin tocar el mal era la obediencia a la palabra de Dios. Lo único que iba a permitir que la humanidad siguiera en inocencia, sin pecado y haciendo la voluntad de Dios era hacerle caso a su palabra. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Atacó la palabra de Dios. Rápidamente, Génesis capítulo 3 dice que el enemigo deformó el mensaje que habían recibido. El diablo deforma la palabra de Dios. Esa es una de sus más fuertes estrategias. Le ha dado resultado a través de todas las generaciones partiendo de ahí. ¿Cuál fue la pregunta? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa es una afirmación absurda. Escúcheme bien. Cuando usted y yo leemos y estudiamos lo que dicen los grandes sabios de este tiempo, nos damos cuenta que sus declaraciones son absurdas. ¿Qué Dios le había dicho a Adán y Eva? De todo árbol del huerto, menos este, dice, comerás. Así que Dios los creó con necesidad para comer, para alimentarse. Y le dijo qué podían comer. Ahora, ¿qué dice el diablo? Con que no pueden de ningún árbol. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Dios los creó para hacer que ustedes murieran de hambre. Absurdo lo que el enemigo enseña. Punto número 2. El enemigo presentó la verdad como mentira. Esta es una de las estrategias más fuertes en las corrientes del posmodernismo. Y en Génesis 3:4, cuando la mujer dice, no, lo que Dios dijo fue esto. Si ustedes comen de este árbol, morirán. Ciertamente morirán. E inmediatamente el enemigo dice, no moriréis.
y presenta la verdad como si fuera mentira. Y lo que está diciendo es: Dios es mentiroso. Tercer elemento clave, ataque a la palabra. Génesis 3:5. Allí dice que el enemigo presentó a Dios como alguien que tiene miedo de que sus criaturas lleguen a ser como él. No, lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de eso, ustedes serán como él. ¿Se entiende lo que está diciendo el enemigo? Si usted toma esta estructura y nada más quise dar 3, hay más, se dará cuenta cuando usted lo pone a la luz de lo que se nos enseña hoy, que esa ha sido una repetición mejorada de lo que el enemigo ha querido siempre desde el principio, que el hombre anhele ser como Dios, olvidándose que fue hecho criatura a imagen de Dios. No tenemos que anhelar nada más, ya Dios nos hizo como Él quería. Entonces, el Señor nos da una portada, y con este versículo termino, Juan 8:44. Cristo hace alusión a este Génesis 3 y lo que pasó allí, ese diálogo, y lo dice de esta manera. Hermanos, esta noche yo le pido en el nombre del Señor y amigos que están aquí, oigamos lo que el Señor dice. Todo ataque a la palabra de Dios vendrá disfrazado de estas vertientes que aparecen en Génesis 3. Crear en el ser humano desvinculación con Dios, creer que Dios tiene malas intenciones con nosotros, alejarnos de Dios al desconfiar en su palabra y hacerle más caso a la mentira que a la verdad por la manera en que el enemigo la presenta. La forma de penetrar nuestra imaginación, de hacernos creer cosas que no son reales, es una de las estrategias del diablo a través de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo dice? Juan 8, versículo 44, el Señor dijo, le está hablando a judíos que creían conocer muy bien a Dios y ser parte de su reino, les dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue, empieza la descripción, él fue un homicida desde el principio. ¿A qué principio se está refiriendo el Señor? Está hablando de ese Génesis capítulo 3. Él fue un homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Un asesino. Está diciendo, él fue un asesino desde el principio. Sigue diciendo, y no se ha mantenido en la verdad. Y no se ha mantenido en la verdad. Y si no se ha mantenido en la verdad, alguna vez conoció la verdad. Por favor, despierten. Jóvenes, escuchen lo que está diciendo Cristo. El enemigo de nuestras vidas no se ha mantenido en la verdad. La conoció alguna vez, por supuesto, fue criatura hecha por Dios, en lugar cimero en el cielo. Pero dice Cristo, no se ha mantenido. El que conoce todas las cosas es que está haciendo esa revelación. Y está diciendo, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Así que cambió una naturaleza que conocía la verdad y actuaba en la verdad, cambió, terminó siendo alguien en quien no hay verdad. Eso quiere decir, se vació de la verdad. Dejó fuera la verdad en su vida. Y solo dice el Señor, allí en el versículo 44, no hay verdad en él. Cuando habla mentira. ¿Qué está diciendo Cristo que habla Satanás? Voy a decirlo de otra manera. ¿Cuál es el lenguaje que usa nuestro enemigo al tratar de presentar sus verdades? ¿Cuál es el lenguaje que usa? La mentira. Y si es mentiroso, lo que nos presenta es mentira. Y si le creemos sus mentiras, hemos sido trasladados de conocer la verdad a quedarnos sin la verdad. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el Señor? Mire otra cosa que dice el Señor. No se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propia naturaleza habla porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Dónde empezó la mentira? En el Génesis. ¿Con quién empezó? Con el enemigo. Y el hombre que conocía la verdad, la palabra de Dios,
dejó de confiar en la palabra de Dios y empezó a creer la mentira del engañador. ¿Por qué Cristo le llama desde el principio homicida? Porque él mató esas vidas. A causa del pecado entró la muerte al mundo. Romanos capítulo 5, léalo completo. A causa de un pecado, el pecado de Adán y Eva, entró al mundo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Así que, ¿quién es el promotor del asesinato? ¿Quién es el promotor de la mentira? ¿Quién está encargado de quitar la verdad, deformar la verdad, obstaculizar la verdad? El enemigo. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Que los fundamentos que el hombre tenía fueron removidos. Al quitar la confianza de Dios y ponerla en el mentiroso, los fundamentos fueron carcomidos. Y ya no le creyeron a Dios, sino que desconfiaron de Dios. Y eso es lo que tú y yo heredamos. Y lo que Cristo dice es que al final de los tiempos, las personas correrán detrás de la mentira antes que la verdad. Está profetizado. Salió de los labios de Cristo. La gente irá tras maestros que engañarán, que falsearán. ¿Por qué? Porque el enemigo cada día toma más cuerpo, tiene más libertad y rompe más las fronteras que nos guardan, al obedecer la palabra de Dios, nos guardan de nosotros ser intoxicados. Y hermanos, solo pido que de esta semana, cuando usted vea la televisión, entre a internet, pase por las calles y vea los letreros y las promociones que se hacen. Cuando oiga las noticias, usted le pida a Dios que le dé discernimiento para darse cuenta dónde está la mentira. ¿Qué hay detrás de aquello que parece cierto? ¿Qué es lo que que a usted le están vendiendo cuando dicen ciertas cosas? Estamos inmersos, la bóveda que nos rodea es bóveda de mentira. Y solo aquellos que permanecen en la verdad, entiéndase, queriendo hacer caso a Dios y aplicar su palabra, son los únicos que pueden permanecer sin intoxicación en este tiempo. Tristemente son los menos, por lo tanto a los menos en este tiempo se les llama necios, locos, fanáticos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a hablar de muchas palabras que se están usando para desviar lo que es la verdad de Dios. Ahora yo le pido que usted guarde su alma. En el nombre de Jesús esta noche yo le pido, guarde su corazón, guarde su mente. Recuerde que la palabra de Dios dice que del corazón humana la vida y nos pide guardarlo. Ahora, ¿con qué dice el Señor? Guardará, en este caso el joven y todos nosotros su camino. Hace la pregunta, ¿con qué guardará el joven su camino? Dice, con guardar mi palabra. No hay otra forma de guardarlo. Yo le estoy pidiendo esta noche que vuelva a la palabra, que es el fundamento. Y veremos mientras estudiamos los ataques a este libro para desviarlo a usted y a mí de la verdad. Veremos los ataques a cada fundamento que hemos visto esta noche. Veremos cómo el enemigo se ha enseñoreado del mundo. Y hoy, hasta los cristianos, hasta los que decimos ser hijos de Dios, hemos sido muchos de nosotros engañados. Y muchos hoy hemos dejado la verdad y nos encaminamos hacia la mentira, creyendo que la mentira es verdad. El Señor nos guarda, hermanos. Es tiempo de afirmar los fundamentos. Y esto quiere decir, a los padres continuamente les voy a decir, hermanos, afírmese usted para que sus hijos puedan ser afirmados. Crea usted lo que tiene que creer conforme a la palabra para que usted pueda ser salvaguarda para sus hijos, para que sus almas no tropiecen, no caigan. Están envueltos en toda la enseñanza de este tiempo, pero solo usted puede. En la casa Dios le ha dado un poder a los padres. Dios les ha dado a ustedes autoridad
Pero para nosotros ejercer la autoridad, sobre todo los padres, hay que conocer qué dice Dios. Y hay que creer qué dice Dios. Y hay que aplicar lo que Dios dice. Yo estoy mirando en la Iglesia de Cristo a través del mundo una ruptura tan grande de lo que es creer y vivir lo que se cree. Estoy viendo una dualidad tan grande y tan peligrosa que estamos a punto, como el Señor nos dijo el año pasado, de ver dentro de poco que las verdades cristianas, para usar un término del mundo, son una especie en extinción. Así dijo el Señor. Y a mí me dolió tanto eso, porque el Señor nos está diciendo que estamos llegando a un punto sin retorno, y para eso se requiere que nosotros seamos lo que Cristo dijo. Solo los valientes. Lo quiero oír, iglesia, solo los valientes. Todavía no lo estoy oyendo bien. Solo los valientes. Mi pregunta final, ¿somos nosotros de los valientes? Vamos a orar, vamos a orar. Señor, solo por tu Espíritu nosotros podemos entender, solo por tu Espíritu podemos captar las verdades que tú nos enseñas. Solo por el milagro del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos ser llamados a ti. Solo tu Espíritu puede confrontarnos, advertirnos, guiarnos. Señor, es solo tu Espíritu el que puede traer a nosotros esa necesidad de ver que tú eres el único que debe ser creído, porque eres Dios veraz, porque ninguna de tus palabras ha caído, todo lo que has dicho lo has cumplido, y lo que falta por cumplir, tú nos dices por medio de Habacuc, aunque tarde la palabra, la visión, espérala, porque va a ser hecha. Esta noche, Señor, queremos suplicarte que tú despiertes en nosotros. Yo te voy a pedir, Señor, en este momento, te voy a suplicar que tomes, Señor, esa escoba tuya y limpie los rincones más profundos de nuestras almas. Saca de nosotros toda la basura que se ha acumulado. Oímos tanto, somos tan expuestos a todo. Y hemos creído, Señor, que para ser modernos o posmodernos tenemos que tener una mente abierta. Y tú nos dices, Señor, que todo pensamiento sea sometido a ti. Tú nos estás diciendo que hay peligro cuando nosotros no nos ajustamos a tu verdad. Esta noche te ruego, Señor, especialmente por los niños y los jóvenes. Están siendo tan atacados, Señor. Ha llegado un momento en que ellos no saben a quién creer. Ha llegado un momento en que ellos eligen lo que entienden que es mejor de todos los puntos de vista. Padre, el enemigo tiene su mira maligna sobre ellos. Quiero suplicarte, Señor, que los padres sean despertados. Que los adultos que rodeamos a los jóvenes seamos despertados. Y que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga clamar. Que intercedamos intensamente, Señor, para que cada uno de nosotros pueda tener fundamentos firmes. Para que ninguno de nosotros se devuelva, ninguno de nosotros sea desviado de la verdad. Padre, ten misericordia. Esta noche a todos los que estamos aquí, permítenos mantener esto que hemos escuchado y permítenos meditar en eso. Meditar, Señor. Una acción que tú trajiste, una facultad que nos diste y que el mundo nos la ha quitado. Entretenidos en lo visual, en las imágenes, ya no tenemos contacto con la meditación, con pensar en ti, con entender y reflexionar sobre nuestros caminos. Esta noche, Señor, permítenos entender que en el silencio hay sabiduría. En el nombre de Jesús, oramos para que cada familia sea fundamentada en ti. Y cualquiera de nosotros que se esté desviando, que se esté flojando en sus verdades, que se esté descuidando en mantenerse alerta, vuelve, Señor, a cada uno de nosotros al camino trazado por ti. Tu bendición nos envuelva, tu bendición nos envuelva, nos rodee
y nos fortalezca. Bendice cada persona. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce y ha sido tocado, dale la fortaleza, la valentía para decidir aceptarte, recibirte y atesorar tus maravillas, tus palabras en sus corazones. Oramos por ellos, Señor, porque hoy es día de salvación y día de fortalecimiento. Y juntos como iglesia, Señor, queremos orar también. Y queremos que nos des la perseverancia para hacerlo todos los días. Oramos, Señor, para que toda amenaza y acechanza del enemigo en contra de nuestra nación sea desarticulada y arrojada al abismo ahora mismo en el nombre de Cristo. Detén las hordas del mal. Señor, derrumba los altares que se han levantado para invocar a lo que no es Dios. En el nombre de Jesús, toda maldición en contra de esta nación es lanzada al abismo en el nombre de Cristo. Pon muro y frontera. Pon antemuro también, Señor. Haz columnas fuertes para que la nación que un día se fundamentó sobre tu palabra, sobre la verdad y libertad que hay en ti, nunca vuelva atrás. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Para gloria tuya lo hacemos, Señor, y para edificación de nuestras vidas. Amén, amén y amén. Si alguna persona, siempre me gusta decir, es la invitación. Dios dice, ustedes fueron llamados no solo a ser hijos, sino a ser embajadores. Y entonces díganle al mundo, reconcilien al mundo con Dios. Este momento, cualquier persona que no conoce a Jesucristo y ha oído el mensaje, le estoy invitando en el nombre de Jesús a reconocer al Señor. Si quieres reconocerlo, levanta tu mano, alguien va a ir a donde tú estás para orar por ti, para que de tus labios salga la necesidad de decirle, Cristo, yo te quiero en mi vida. La mejor decisión, la más oportuna, la más sabia, es recibir al Señor y reconocerlo de corazón. Que el Señor nos bendiga a todos. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días.